Hoy vamos a seguir mirando el corazón de Dios. Dios tiene un deseo muy grande, hermanos, en la gratitud. Y me convenzo más, ¿no?, de que nosotros debemos ser más agradecidos a nuestro Dios. Puede ser que estamos fallando, sin OBS Isaías, de frente nomás. Puede ser que nosotros estamos fallando en ello y que en verdad más somos más lo que pedimos a nuestro Dios que gratitud hacia Él. En verdad debemos mostrar cada vez más gratitud hacia nuestro Dios. Quiero invitarles a buscar, creo que ustedes tienen allí Nehemías 9:20, creo que tienen ustedes comenzando, ¿verdad? Nehemías capítulo 9, versículo 20. Nehemías 9:20. El día de ayer los jóvenes no tuvieron su tiempo de culto, ahí con todas las fallas allí, pero fue buen tiempo el día de ayer. Esperamos ahora poder seguir mejorando en ello también. Nehemías 9:20 al 27. Nehemías 9:20 al 27. Quisiera que en la medida que vamos leyendo notemos cómo Dios tiene esa aflicción, esa carga, ese pesar, ese dolor por la ingratitud. Notemos en la medida que vamos leyendo cómo Dios le duele la ingratitud de su pueblo, sobre todo cuando Él ha hecho mucho por Él. Noten por favor versos 20 al 25 cómo Dios ha hecho tanto por su pueblo. Estamos mirando cómo Dios esperaba que su pueblo le sea grato. Por favor, dice: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y aguas les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad sus vestidos, no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Está citando cada cosa que Dios ha hecho, ¿verdad? Le diste maná. ¿Se hincharon sus pies? No se hincharon sus pies, ¿no? ¿Se envejecieron sus ropas? Nada, ¿sí o no? Versículo 22. Les diste reinos y pueblos, los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Sehón, y la tierra de Esbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Og creo que era el rey grandote, ¿no? El que tenía su cama grandaza, creo que él era. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo. Los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Los hijos vinieron, poseyeron la tierra. Humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas, versículo 25, tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas, olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Una lista detallada de lo que Dios ha hecho. ¿Por quién? Por su pueblo Israel. Israel era un pueblo especial de Dios. Miren que era un pueblo medio incrédulo, y Dios aún con todo ello cumplió su promesa con ellos, ¿no? Cumplió su promesa con ellos de sacarlos de Egipto. Y los ha llevado a una tierra prometida. Y este texto, Nehemías, ya después de todo el cautiverio que ha pasado, Nehemías dice pues con detalle lo que Dios ha hecho. Dios ha sido muy bueno. Al final del versículo 25 dice: y se deleitaron en tu gran bondad. Entonces, un recuento de todas las acciones, ¿no?, palpables, tangibles, de lo que Dios ha hecho por su pueblo. Versículo 26. ¿Cómo le pagaron? ¿Cuál fue la ingratitud? Noten la ingratitud
del pueblo de Israel. ¿Y cómo a Dios le duele? Te provocaron a ira. ¿Y qué más dice? Se rebelaron contra ti. ¿Qué hicieron con la ley de Dios? La tiraron tras sus espaldas, no les importó, no la pusieron delante de sus ojos, no fue su guía. Mataron a tus profetas, rebeldía, desobediencia, ataque a quienes les fueron enviados para amonestarle. Dice, mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti. Y para finalizar dice, hicieron grandes abominaciones. Dios fue tan bueno, pero ellos fueron ingratos. A Dios le duele. Versículo 27. Entonces les entregaste en mano de sus enemigos, los cuales les afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde el cielo los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Dios obraba en una manera maravillosa con su pueblo. Aunque este pueblo era malo, era ingrato, Dios era misericordioso con ellos. Dios era muy, muy misericordioso con el pueblo de Israel. Pero este pasaje nos hace ver cómo es que a Dios le duele la ingratitud. El hecho de citar cada cosa que Dios había hecho con el pueblo de Israel, y el hecho de citar la forma como el pueblo de Israel le pagó, literalmente, nos hace ver que Dios ha dejado un registro de cuánto le duele la ingratitud de su pueblo, por quien ha hecho tantas cosas. Miren por favor Isaías capítulo 1, versos 2 y 3. Isaías capítulo 1, versos 2 y 3. Noten lo que dice. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Versículo 3. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Notemos el dolor del Señor, ¿no? Y cómo nuevamente la ingratitud del pueblo de Israel se expresa en rebeldía. ¿Cómo dice allí? Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí. Nuevamente la obra de Dios a favor de su pueblo, ¿verdad? Dios haciendo algo por ellos. ¿Y ellos qué cosa? Se rebelaron contra mí. La rebeldía nuevamente. Noten que el Señor menciona que ni los animalitos se comportan como los israelitas se están comportando con Él. No es que Él esté haciendo una comparación con el buey y con el asno. Él está diciendo que aún esos animalitos reconocen a su dueño, reconocen a su Señor. Versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Ni los animalitos cometen tan grande mal de olvidarse de aquel que les hace bien. Noten que Él es su Padre, Él es su dueño, y no reconocerlo, eso es lo que le duele a Dios. Noten versículo 2 decía, crié hijos y los engrandecí. ¿Se imaginan cuánto dolor sienten los padres con los hijos ingratos, verdad? Un papá hace mucho por los hijos, un papá en su sano juicio, obviamente, ¿no? Y en la medida de sus posibilidades, un papá se esfuerza, una mamá se esfuerza por los hijos. Pero los hijos muchas veces son inconscientes de ese esfuerzo, de ese trabajo de los padres. Y de esa figura, ese dolor de padre, toma a Dios y dice, así como se siente un padre cuando sus hijos le son ingratos, así me siento yo con este pueblo, porque yo los he criado, yo los he formado, yo los he logrado, pero ellos, en lugar de ser obedientes, en su ingratitud se rebelan contra mí. La ingratitud le duele a Dios.
Le duele porque Él está haciendo muchas cosas a nuestro favor. Busquen por favor Jeremías capítulo 2, versículos 5 en adelante, 5 y 6. Jeremías capítulo 2, estamos mirando, metiéndonos un poquito más en el corazón de Dios en cuanto a la ingratitud. Dios haciendo mucho por su pueblo, en el pueblo de Israel, ¿no? Y su pueblo actuando mal contra él. Jeremías capítulo 2, versos 5 y 6. Miren lo que dice. Así dijo Jehová. Noten cómo dice, cómo habla Dios. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron ídolos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? ¿Qué esperaba Dios de este pueblo, según el versículo 5? ¿Que se alejen o que sigan con Él? Que vayan con Él, ¿no? Por eso Él dice: ¿qué maldad hallaron vuestros padres que se alejaron de mí? O sea, Dios esperaba que el pueblo siga con Él. Y nuevamente pone que Él esperaba eso por todo lo que Él había hecho por ellos. Les había llevado por un desierto donde lo único que había en ese desierto era muerte. Pero ellos vivieron según Dios de una manera bendecida. El pueblo se alejó de Él. Y si uno lee el versículos 11 y 13 del mismo capítulo, Jeremías 2, 11 y 13, Dios dice que ni siquiera los incrédulos hacen eso. Él dice: los pueblos paganos no hacen eso. Los pueblos paganos no dejan a sus dioses, que son falsos. Y a mí, que soy el Dios verdadero, mi pueblo me deja. Miren por favor Jeremías 2, 11 al 13. Jeremías 2, 11 al 13. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Entonces, versículo 12 nos enseña que no solamente los animalitos, el pueblo de Israel está actuando en una maldad tan grande, ni los animalitos actúan así. Y Él dice: ni los pueblos paganos actúan como este pueblo de Israel. Versículo 13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. De todas maneras, la ingratitud lleva consecuencias. Por ejemplo, en esa ilustración, ¿cuál sería la consecuencia de cavar cisternas rotas que no retienen agua? Que ellos al final iban a tener, ¿qué cosa? Sed, no iban a estar satisfechos. Pero noten, es el colmo de la locura, ¿verdad? Tener un agua fluyendo ahí y uno va a hacer su propia cisterna, y una cisterna que no retiene agua. Así está diciendo Dios: es una locura lo que están haciendo este pueblo. Después de todo lo que yo he hecho por ellos, ellos actúan peor que los pueblos paganos. Se van tras otros dioses. La ingratitud nos lleva a la idolatría. Nuevamente, la ingratitud nos lleva a la idolatría. La ingratitud nos lleva a retribuirle a otro la gloria que le debemos dar a nuestro Dios, el servicio que le debemos dar a nuestro Dios, la vida que le debemos dar a nuestro Dios. La ingratitud nos lleva a cosechar consecuencias. A las finales vamos a tener una vida sedienta, una vida insatisfecha. Pero así es la ingratitud, pues. Es una locura. Oseas capítulo 2, ahí Dios usa la figura del esposo. Oseas capítulo 2, versículo 8, y la esposa ingrata, ¿no? La esposa ingrata. Dios dice: yo he hecho tanto por esta esposa, y esta esposa ni siquiera me reconoce lo que yo lo hago, sino le atribuye a otros lo que yo le doy. Miren, Oseas capítulo 2, versículo 5.
Oseas capítulo 2, versículo 5. Porque su madre se prostituyó, la que dio a luz se deshonró. Está hablando del pueblo de Israel. Porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Versículo 6. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Versículo 8, noten. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana, mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Es un esposo que está dolido, Dios, con Israel en ese momento, porque Israel no le reconoce lo que él como esposo ha hecho con ella como esposa. Yo le proveo todo, yo le doy todo, dice, y él más bien utiliza eso que yo le doy para ir con sus amantes, para caer en la idolatría. Esa es la ingratitud del pueblo de Israel. En lugar de venir a mí y ser fiel esposa mía, dice, ella se va tras sus amantes. Entonces yo voy a quitar todo lo que les estoy dando. Está hablando del juicio que iba a venir sobre el pueblo de Israel. La ingratitud nos lleva a la idolatría. La ingratitud nos lleva a caer en cosas que no agradan a Dios. La ingratitud nos lleva a atribuirle a otro lo que le debemos a Dios. Y en este tiempo quizás no es Baal. Baal era el dios de la fertilidad. Baal era el dios de alguna manera de la provisión. Ustedes han escuchado la palabra carnaval. Viene de una frase que tiene que ver con Baal. Baal era el dios del agua, de la lluvia, y celebraban a Baal, sacrificaban sus hijos, tenían relaciones sexuales ahí abiertamente en adoración a Baal, y celebraban a Baal porque Baal les daba lo que ellos necesitaban. Decía, era en el tiempo de la cosecha que ellos hacían eso. Entonces estamos hablando de la prosperidad. ¿A quién atribuimos nuestra prosperidad? ¿A quién atribuimos nuestro trabajo, nuestra casa, nuestras cosas? ¿A quién atribuimos lo material? Bueno, ¿dónde estamos ahora? ¿Estamos buscando a Dios con nuestra familia? ¿Estamos buscando a Dios con todo nuestro ser? ¿Estamos reconociéndole a Él con nuestra vida, que Él es nuestro proveedor? Bueno, aquí se ve a Dios dolido con su pueblo de Israel. Ahora, miremos en el Nuevo Testamento. Primera Tesalonicenses 5:18. Vamos a ir ahora ya más a un contexto de la iglesia. Primera Tesalonicenses 5:18. ¿Cómo es el corazón de Dios en cuanto a la gratitud? Noten, Primera Tesalonicenses 5:18, un versículo sencillo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús? ¿Cuál es? Que debemos dar gracias ¿en cuánto? ¿En dónde? ¿O con qué? En todo. Debemos dar gracias en todo. Y ese es así nuestro corazón. Hemos dado gracias en esta pandemia. Hemos dado gracias en este tiempo difícil. Dad gracias en todo, en las buenas y en las malas. Y a veces pues es nuestra boca nada más la que habla, ¿no? A veces nuestras acciones no muestran que estamos agradecidos, sino más bien que vivimos una vida pesada, quejosa, lejos de Dios. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Noten, el afán se enfoca en lo que no tenemos. El afán se enfoca en aquello que nos falta. Por nada estéis afanosos. Y seguramente mucho de ese afán tiene que ver con algo real. Puede ser que tenemos carencias. Puede ser que tenemos dificultades. Por nada estéis afanosos.
si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y luego, ¿qué dice? Con acción de gracias. La acción de gracias se enfoca en Dios y en lo que Dios ya nos va dando. Y a veces nosotros nos enfocamos en aquello que necesitamos y nos olvidamos de que Dios ya nos está bendiciendo. El texto continúa y dice, versículo 7, y la paz de Dios. Miren, la gratitud conduce a la paz. La gratitud conduce a la paz. El afán, ya la misma palabra, ¿no? A la preocupación, a la ansiedad, a la inquietud. La gratitud nos lleva a la paz. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, note lo que dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Imagínense, nuestro corazón va a estar tranquilo, nuestros pensamientos van a estar tranquilos, vamos a tener paz si es que nosotros practicamos la gratitud a nuestro Dios. Es cierto, no podemos negar la realidad, a veces faltan cosas, a veces hay carencias, a veces hay dificultades, a veces hay proyectos que uno quiere lograr en la voluntad del Señor. Pero debemos ir con una actitud de gratitud. Y eso nos va a ayudar a tener paz, calma. Vamos a poder avanzar en la voluntad de Dios. La paz va a gobernar, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Colosenses 3:15 es bien parecido. Colosenses capítulo 3 versículo 15. Noten lo que dice. Colosenses 3:15. Noten lo que dice. Y la paz de Dios. Noten lo que dice. Gobierne vuestros corazones. Nuevamente la paz de Dios. A la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y luego ¿qué dice? Sed agradecidos. Nuevamente la gratitud y la paz van de la mano, la paz de Dios. ¿Queremos experimentar la paz de Dios en nuestra vida, hermanos? Amén. Debemos comenzar con ser agradecidos a Él. Seguramente no tendremos grandezas, pero gloria a Dios. Gracias a Dios por las cosas, por las bendiciones, por la familia, por todo lo que Él nos da. Aún las pérdidas, las dificultades. Debemos dar gracias a Dios. Me voy a saltear a Efesios capítulo 5, me voy a saltear hasta allí. Efesios capítulo 5, versículo 1 al 4. Efesios 5, versos del 1 al 4. Y este pasaje es muy interesante porque habla de la gratitud en un sentido muy especial. Miren, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Comienza así, ¿no? Nuestro deber, en virtud a todo lo que Dios ha hecho por nosotros, Efesios 1 al 3, es imitarle, es decir, andar como Él quiere que andemos. Versículo 2. Ese imitar consiste en andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El versículo 2 nos está induciendo al nivel de nuestras relaciones, porque cuando dice andad en amor, ¿a qué se refiere? Probablemente al trato que debemos dar a otras personas, ¿verdad? Obviamente, ¿no? Imitar a Dios como hijos amados y andad en amor, es decir, en nuestros tratos con otras personas. Luego sigue, como también Cristo nos amó. ¿Cristo qué hizo con los demás? Nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es decir, lo que está tratando en ese pasaje tiene que ver con cómo nos relacionamos con otros. Y algo que debe primar en nuestras relaciones es el amor. ¿Como quién? Como Cristo. Amén. Debemos amar a otros como Cristo. En contraste con ese amor viene un pero, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia
ni aun se nombre entre vosotros. Noten el contexto del grupo, relaciones, como conviene a santos. Versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen. Antes bien, acciones, ¿qué dice? De gracias. Ay. Cuando yo trato a los demás, debo tratarlos con amor. Lo contrario al amor es tratarlo con mis palabras, porque en ese nivel está hablando allí, hacer cosas que inducir a la fornicación, a producir el deseo sexual ilícito, inmundicia, cosas que no agradan a Dios, avaricia, hablar de cosas que tienen que ver con amor a lo material. Versículo 4, palabras deshonestas, mentiras, necedades, truhanerías tiene que ver con insultos, ¿no? Entonces, ¿cómo tratamos a los demás? Esa es la idea de este pasaje. ¿Cómo tratamos a los demás? Los tratamos con insultos, los tratamos con ofensas, los tratamos con doble sentido. Acá dice que un imitador de Dios que ama a los demás debe tratarlo con acciones de gracias. ¿Cómo es eso? Debo dar gracias por la otra persona, ¿no? ¿Sí me dejo entender? O debo hablar con ella en una actitud de gratitud a Dios. Pero pensemos en las dos aplicaciones, pues. Quiero dar gracias a Dios por tal hermano, tal hermana. ¿Y qué tal si nos trataríamos de esa manera, ¿no? Sería interesante, ¿no? Pero a veces nos gana, pues, la carne y todavía seguimos, no parecemos imitadores de Dios a veces. Pero mire, cuando usted trata a otro creyente, piense, ¿por qué puedo dar gracias a Dios por ese creyente? Y dígale, doy gracias a Dios por tu vida, por esto, por esto, por esto. Doy gracias a Dios por esto, por esto, por esto. Y menciónele, porque ahí dice que debemos tratarnos con acciones de gracias. Y debemos mostrarnos agradecidos a Dios por la vida de otra persona. Acérquese a sus hijos y dígale, gracias te doy a Dios por tu vida, porque aunque eres malcriadazo, eres mi hijo, algo así, ¿no? Con gratitud, ¿no? ¿Sí me dejo entender? Denles un beso a su esposo, a su esposa, gracias, porque Dios me hace crecer, aunque me haces probar mucho, ¿no? Y cosas así, ¿no? Gracias a su jefe que le paga poco, gracias a Dios por usted, jefe, porque voy aprendiendo, y cosas así. La idea es que en lugar de insultarnos, de atacarnos, de ofendernos, de murmurar, de criticar, de tratarnos vilmente, como en el mundo puede haber esos tratos, nosotros debemos tratarnos con acciones de gracias y debemos pensar en hablar de gratitud. Se juntan dos damas a conversar, acciones de gracias, nada de chismes, nada de comentarios. Dos varones, porque a veces los varones también caen en eso, ¿no? Nada de esas cosas, sino gracias a Dios. Gracias a Dios por ello. Muy bien, entonces en esta mañana, ahí en casa, piense en por qué puede dar gracias por el que está ahí a su lado, con usted, y trátele con esa manera. Aquí en el templo, los que están ahora conmigo, pensemos de esa manera, ¿no? ¿Cómo puedo dar gracias a Dios por mi hermano que está aquí conmigo en esta mañana? O llegar a casa y decir, gracias Señor. Bueno, eso es alguien que imita a Dios. Trata con amor, es tratar con gratitud. Otro pasaje más, 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2. La vida agradecida puesta en práctica trata a los demás con gratitud. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Miren cuán importante es la gratitud. Miren por favor. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Ahí está la palabra clave. Debemos orar, hacer rogativas, peticiones. Está hablando de la oración, ¿verdad? Y acciones de gracias. ¿Por quién? Por todos los hombres. ¿Por los buenos? ¿Por quién más? Por los malos también. Porque, y ahí va a decir los hombres malos, ¿no? Porque ¿qué va a decir? Por los reyes y por todos los que están en eminencia, los políticos, o sea,
Los malos. ¿No? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad. Miren que la gratitud nos lleva a tener vidas tranquilas. Qué interesante, ¿no? No conformistas, sino vidas tranquilas. La gratitud nos ayuda a tener vidas tranquilas. Porque esto es bueno. Sigue leyendo el texto. No hay un tema diferente. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Versículo 4. Y sigue leyendo el mismo texto, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mire, comienza hablando de la gratitud y termina hablando de la salvación a través de Jesucristo. Del deseo de Dios de salvar a ¿cuántos? A todos, dice, ¿no? El deseo de Dios. Y si uno lee el capítulo 1, uno se da cuenta que Pablo está hablando de que la ley nos salva, ¿no? La ley nos lleva, nos conduce, nos hace ver nuestro pecado. Y que Él es salvo por gracia, dice así. Que no es la doctrina correcta, la doctrina de las obras, sino la doctrina de la gracia. Y sigue hablando, y el capítulo 2, yo creo que nos enseña, o pensando en la acción de gracias, que el estar agradecido por una u otra persona nos pone en una posición apropiada para poder compartirle el Evangelio. Piensa en una persona por la cual usted reniega, a cual usted alguna vez ha dicho: Señor, llévatelo ya, llévatelo. Yo estoy seguro que no ha habido una disposición para hablarle del Evangelio a esa persona. Más bien, en algunos casos, como Juan y Jacobo, ¿verdad? Queremos que descienda fuego del cielo y los consuma, ¿verdad? Es decir, miren, la gratitud por alguien nos pone en una posición apropiada para compartirle el Evangelio. Y en ese tiempo, en el tiempo de que se escribe Timoteo, estamos hablando de estos emperadores, pues Nerón, esos emperadores que perseguían a los creyentes. O sea, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo y a nosotros, nos está diciendo es: si tú no estás agradecido en tus oraciones por tal o cual persona, vas a estar más lejos de poder compartirle el Evangelio si es que no conoce a Cristo. Por tu padre, por ejemplo, quizás tu papá no conoce a Cristo, o tu mamá. Si no estás agradecido por él o por ella, va a ser más difícil que tú le compartas el Evangelio. Pero si tú delante del Señor estás agradecido, vas a tener una posición, una disposición para orar por él, por ella, y poder compartirle la palabra de Dios, poder compartirle el Evangelio. Mire que las personas que nos caen bien queremos que se vayan al cielo, ¿sí o no? Y las que nos caen mal, también deberíamos anhelar que se vayan al cielo con nosotros. Eso es una actitud de gratitud. Entonces, la gratitud nos pone en una situación bonita, ¿verdad? Para tratar a nuestros semejantes. Acercarme a Luis y tratarle: gracias Luis por esto, gracias José por aquello, me impactas en esto, en aquello. No es que somos aduladores, somos sinceros delante de Dios, ¿no? También si hay alguna falla, corregirle, pues, ¿no? Fieles son las heridas del que ama, ¿no? Pero la gratitud también nos pone en una posición apropiada para evangelizar, ¿no? Yo estoy seguro que si usted ha tenido una gratitud hacia alguien, no sé, ¿no? Usted conoce a una persona, le ha hecho un bien a usted y usted dice: ¿cómo me gustaría que esa persona es tan bueno o tan buena? Me gustaría que se vaya al cielo. Voy a evangelizarle, algo así, ¿no? Pero el que le ha hecho mal a usted, o le ha hecho daño, o le ha tratado mal, usted dice: no debe ser así. Debemos orar y acciones de gracias por todos los hombres, específicamente por nuestras autoridades. Tener una vida de gratitud nos pone en una posición apropiada para poder compartir el Evangelio, la verdad, la salvación a través de Cristo. ¿Somos agradecidos a Dios? Ahí el problema. A veces nuestra vida es más caracterizada por la ingratitud. Nos quejamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos.
Y entonces eso nos lleva a perder un poco el enfoque, el sentido, la gloria de Dios. Estamos más concentrados en aquello que pensamos nos da las cosas, nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestro entorno, nuestras relaciones. Y no debe ser así. Aquel que nos provee todo, aquel que nos da todo es nuestro Dios, y nosotros debemos tener una vida de gratitud para con Él. Le duele a Dios la ingratitud. Y en el Nuevo Testamento abundan los pasajes donde se nos pide, se nos manda, se nos exhorta a tener vidas agradecidas. Que Dios nos ayude. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar en esta mañana. Aún para el Evangelio, miren, la gratitud es importante, ¿no? Gratitud a Dios y gratitud por las personas. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por esta mañana. Gracias por este tiempo especial que pasamos, Señor, estudiando tu palabra en este tema tan importante, la gratitud. Y Padre, más allá de toda la información, el conocimiento que podemos dar a través de este estudio, lo que buscamos es que tu palabra, Señor, obre en nuestros corazones. Que el peso de tu palabra nos ayude a cambiar. Que no tomemos decisiones emocionales, sino convencidos de que tu palabra, Señor, nos enseña que quizás no estamos siendo agradecidos como debemos. Quizás estamos desviados de este camino de la gratitud. Quizás estamos cayendo incluso en la idolatría, en la rebeldía, en la desobediencia, y no te estamos retribuyendo con nuestra vida, con nuestras acciones, lo bueno que tú eres con nosotros. Quizás estamos tratando a nuestros semejantes con ingratitud, no con gratitud. Quizás, Señor, no estamos evangelizando a tal o cual persona porque no estamos agradecidos por él o por ella. Señor, te pedimos que nos ayudes, que podamos reflejar una vida agradecida a ti en cada área de nuestra vida, en nuestro hogar, que miremos a nuestros hijos, a nuestros cónyuges con gratitud, que miremos todo lo que tú nos das con gratitud. Si estamos solteros, que miremos nuestra soltería con gratitud, que miremos nuestro trabajo, Señor, con gratitud, que miremos cada día, Señor, nuestra vida con gratitud. Nuestras autoridades, las personas que nos hieren, que nos ofenden, con gratitud, porque tú los estás usando para ayudarnos a crecer. Y con gratitud también, Padre, a nuestros hermanos. Te pido, Señor, por este tiempo, que tú nos ayudes, Padre, a cambiar, a crecer. Que tu palabra, Señor, conforme nuestra vida a tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.